Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Nos sentimos contentos, felices de estar con ustedes aquí, la producción de Radio Amanecer en Estudio, con el propósito de motivarle en este día y siempre a escudriñar las Sagradas Escrituras, a estudiarla. Es el propósito de Radio Amanecer en Estudio. Por lo que le hacemos la invitación para que de inmediato traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción divina estaremos compartiendo con ustedes el tema interesante titulado Un héroe humilde. Es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en el día de hoy y esperamos que pueda ser de gran bendición tanto para nosotros aquí en la radio como para ustedes que eligen cada día estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Es nuestro privilegio en esta hora saludar al pastor José Modesto, quien está con nosotros aquí en cabina realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro bondadoso Padre Celestial pueda cubrirle con su Santo Espíritu y pueda conducir su trabajo en esta tierra para gloria del Señor. Bendiciones. Qué gusto, querido Pastor Scroggins, poder estar aquí y recibir esas bendiciones, pidiéndole a Dios también que siga bendiciendo su familia, su trabajo. Muchas gracias. Y una bendición especial para cada uno de esos hermanos que siempre están aquí conectados. Muchas gracias a mis hermanos queridos por estar allí recibiendo esperanza, llenos de gratitud hacia lo que se hace aquí. Y pedimos hoy una bendición para cada uno de ustedes. Les invito a orar para pedirle al Señor esa bendición. Padre, queremos darte muchas gracias porque hoy nos hablas a través de tu palabra, nos hablas, Señor, a nuestra conciencia, a nuestra vida, para formar un cristiano semejante a Jesucristo, para prepararnos y poder entrar contigo a la patria celestial. Muchas gracias por estas lecciones y porque nos llama, Señor, a ejemplificar en nuestras vidas estos valores que leemos y aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La humildad es una de las características que debe consagrar en la vida de un siervo de Dios. Alguien que quiera representar dignamente al Señor debe poseer esa sencilla característica. Digo sencilla porque cualquiera puede pedir a Dios que le otorgue la bendición de vivir humildemente en esta tierra. Y cuando nos vamos a referir a un héroe tan importante como es el caso de Josué, yo diría también que podría incluirse a Caleb, y hay tantos personajes de la Biblia que han sido marcados por el asunto de la humildad y especialmente el punto de referencia que tenemos como un gran líder, un padre amante, la persona que más se ocupa y se preocupa por los seres humanos mientras estuvo realizando su ministerio fue nuestro Señor Jesucristo. Pero en el día de hoy vamos a tocar un punto muy importante que tiene que ver con un héroe humilde y es lo que nosotros estamos llamando la atención para que estemos atentos a lo que enseña la palabra de Dios sobre este título y a qué personaje nos estaremos refiriendo específicamente. Usted ha dicho algo muy importante, Pastor Scroggins, porque el líder necesita cultivar esa humildad. Y me llama mucho la atención cómo Josué, un hombre que Dios lo llenó con su Espíritu Santo, le dio éxito en todas sus campañas de guerra aquí, lo ensalzó él mismo, lo llamó, voy a estar contigo como estuve con Moisés, e hizo que las personas temieran y reconocieran su liderazgo. Y es lo que decía John Stott, ese famoso escritor y orador de mucho tiempo que influyó mucho en el cristianismo. Y él dice: el liderazgo
cristiano no se trata de poder, sino de servicio. El verdadero líder es humilde y pone a otros primero. Y esto es lo que nosotros vemos ejemplificado en estos dos líderes, Caleb y Josué. Y la lección de esta semana nos ayuda a ver justamente este hombre humilde y por qué razón es humilde. Entonces, en todo el transcurso, Pastor Scrogin, nosotros vamos a ver el tipo de carácter que tiene Josué y por qué en esta lección se le está llamando este ser humilde. Y hay dos razones importantes. La primera razón es que él tomó la tierra por posesión, la que le correspondía a él, de lo que sobraba, dice la palabra hebrea allí, tinat, tinacera, es decir, lo asignado de lo que sobró, del exceso, de lo sobrante. Por lo tanto, el nombre de la ciudad de Josué se interpreta así: la porción sobrante o el territorio que sobró. Y esa es una de las características que vamos a comentar más detenidamente. Y la otra, Pastor Scrogin, hermanos queridos, es que este territorio que él tomó tenía una cercanía allí al templo, al santuario. Nos denota a nosotros que Josué estaba concentrado más en la misión y en las gentes que en él mismo y sus propios beneficios. Estaba centrado en lo espiritual más que en lo terrenal. Y es allí donde hoy nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. Un líder humilde, un líder espiritual. Pastor, estuve analizando ahí la parte introductoria, el primer párrafo que presenta la guía de estudio y habla acerca de la asignación de tierras a Caleb y a Josué. Importante destacar en ese sentido que la distribución de la tierra no estaba supeditada a una sola persona o a dos personas. Uno diría en forma real que había una especie de junta que se encargaba de realizar los estudios necesarios para empezar a distribuir las tierras a las diferentes tribus de Israel. Entonces, pensando uno en estas personalidades, como es el caso del gran líder Josué, él no decide en forma arbitraria y dice, asígneme esta tierra. Hay que señalar que se hizo un estudio profundo de la forma en que se iba a distribuir toda la tierra, y conforme a esta declaración que vemos en la guía de estudio, donde dice, voy a leer la primera parte: las listas de los nombres de lugares que constituían los puntos de referencia en lo que tiene que ver los límites de los territorios que fueron asignados. Noten ustedes el término que utiliza, territorio que fueron asignados, da la idea de plural, de que una junta, una comisión se encargó de estudiar la repartición de la tierra en las diferentes tribus de Israel, que se completa con lo que es el informe de la asignación a Caleb y a Josué, los dos héroes de la misión de reconocimiento previo. En este sentido, ¿de dónde nosotros sacamos la información de que hubo una comisión de personas que estudiaba y daba los informes para distribuir la tierra? Cuando nosotros vamos al libro de Josué en el capítulo 14, allí encontramos una declaración impresionante de cómo se formó una comisión para la distribución de estas tierras. Allí estaba en el capítulo 14 del libro de Josué, se nos dice que el sacerdote Eleazar pertenecía a esa comisión, Josué también, los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel conformaban esa comisión, y es ahí donde nosotros, por supuesto, estamos haciendo este énfasis, porque de una manera tajante Josué y Caleb pudieron decir, bueno, vamos a asignar, me voy a asignar esta tierra. No, ya decíamos que el verdadero líder se sujeta a ciertas informaciones y el liderazgo está siempre dispuesto a escuchar, de manera que de esa forma fue como se distribuyeron las tierras, y en este caso
Caleb fue el primero en recibir su parte del territorio, mientras que Josué recibió la suya en último lugar, después de distribuir la tierra entre las tribus de Israel. Ahora, en el momento en que el pueblo de Israel entregara a Josué la parte que le correspondía, y seguiremos enfatizando en esa misma dirección. Mire qué maravilloso, y yo me lleno de admiración cuando estoy escuchando eso que usted está mencionando hacia esa persona, Josué. Hay un comité, diríamos, hay una comisión que está entregando las tierras, y la oportunidad de Josué intervenir y decir claramente: yo quiero esta tierra, esa comisión lo iba a complacer en lo que él pidiera. Y esto nos llama a nosotros la atención aquí, porque en el liderazgo nosotros necesitamos ser claves en poder mostrar los valores correspondientes a las Sagradas Escrituras, poder dejar claro que nosotros seguimos el mayor ejemplo del cristianismo, que es Cristo Jesús. Así que Josué pudo intervenir, pudo manipular a esta comisión, pudo pedir la pleitesía de esta comisión, e incluso pudo, pastor, espiritualizar, porque él pudo haber dicho: miren, yo fui seleccionado por Dios, soy el hombre de Dios, y fue seleccionado para seguir el ejemplo de Moisés. O pudo haber dicho: bueno, Moisés dijo de mí tal o cual cosa. Sin embargo, el hombre se mantuvo centrado en la esencia del liderazgo: servir a otros, ayudar a otros, olvidándose de sí mismo. Es un principio que el apóstol Pablo nos dice claramente, que pensemos de otro más bien que de nosotros mismos. El liderazgo fuerte de Josué en este sentido, y me recuerda mucho la historia de Abraham y Lot. O sea, perfecto ejemplo. Abraham es el gran líder. La mayoría de las posesiones que tenía Lot se debía precisamente al liderazgo de Abraham. Sin embargo, cuando hubo que repartir la tierra, notamos la sencillez y la humildad de aquel gran líder Abraham, que le dije: bueno, eliges tú primero. Si eliges a la derecha, yo voy a la izquierda. Si eliges allá a la montaña, yo iré al llano. Y encontramos entonces que Lot utilizó toda la astucia necesaria para quedar con la mejor tierra. Y aquí estoy haciendo esa comparación porque realmente se presta mucho para que nosotros podamos comentar el caso de Josué. Él pudo hacer una elección conforme a las mejores tierras, pero cuando uno se va al relato bíblico se da cuenta que entre todo lo que le presentaron allí a Josué, él hizo la elección de una tierra que había que trabajarla duro. Dice uno de los comentaristas que el hecho de que Josué eligiera esta ciudad llamada Timnat Sera, dice que había sido mencionada al final y que posiblemente necesitaba ser reconstruida. En este sentido refleja la sencillez y la humildad y la obediencia al mandato del Señor. Él esperó pacientemente hasta que todas las tribus recibieran sus porciones antes de seleccionar su propia herencia, y en lugar de optar por una ciudad próspera o prominente, Josué elige humildemente una ciudad modesta o quizás en ruinas, mostrando su disposición a participar en laboriosos esfuerzos de reconstrucción. Y eso de verdad que me motiva. Los grandes hombres de Dios, los grandes líderes, siempre dan la oportunidad a los otros para que elijan, y en esas decisiones que toman, aunque parece ser algo oscuro, sin embargo, Dios está detrás de esas decisiones. Óyeme, qué alegría nosotros poder visualizar esta enseñanza bíblica, pastores Crogen, hermanos queridos, porque nosotros hoy también somos llamados a presenciar ese tipo de espíritu dentro del cristianismo y especialmente del liderazgo. Así que
estos dos hombres, Josué y Caleb, claramente nos muestran la mayor humildad posible que se puede aplicar en la vida. Y nosotros sacamos por lo menos 5 lecciones importantes que nos da allí el material auxiliar y el autor presenta. Específicamente nos dice él, allí en el último párrafo de la página 91, dice claramente: los hechos de la vida importan menos que la forma en que los percibimos. Esa es una lección del mundo de Josué. Así que los hechos de la vida importan menos que la forma en que la percibimos. En un mundo caído, los hechos suelen ser duros, pero la revelación divina nos proporciona el lente adecuado para verlos en la perspectiva correcta. En segundo lugar, la fe no ignora los hechos, simplemente ofrece un ángulo diferente de comprensión. En tercer lugar, en vez de quejarnos, estamos llamados a confiar y a someternos a los planes de Dios, que siempre son y serán mejores que los nuestros. Es, Pastor Scrogin, esta importancia que tiene la vida de Josué, ayudándonos a ver que los hechos importan menos que la forma en que lo percibimos, porque es la fe la que nos ayuda a verlos de manera diferente. Es la fe en Dios que nos ayuda no a ignorarlos, sino a tener un enfoque, un ángulo diferente. Y en tercer lugar, para que usted nos ayude con las siguientes dos, en vez de quejarnos, líderes, nosotros necesitamos confiar en Dios y someternos a los planes de Dios, que siempre son mejores que los nuestros. Es allí donde nosotros necesitamos mostrar esa verdadera fe. En el ámbito espiritual, muchas personas ven que su fe se debilita con el tiempo, a medida que pierden su primer amor. Y es este llamado que Dios hace para que nosotros podamos, Pastor Scrogin, llevar a cabo esas importantes lecciones de nuestra vida en Cristo Jesús. Y es clave. Y es por ello, pastor, que nosotros estamos mirando allí esas lecciones que se desprenden de la vida de Josué para poder aplicarlas al liderazgo hoy en día y a la membresía y a aquellos que sirven al Señor. Así es, pastor, dándole continuidad a estas brillantes ideas que presenta el auxiliar de la guía de estudio, se nos habla sobre el cuarto lugar, que las bendiciones llegan a quienes permanecen plenamente en el Señor, en el ámbito espiritual, y muchas personas ven que su fe se debilita con el tiempo a medida que pierden su primer amor. De manera que es importante que usted haya destacado esto y que nos ayude también a nosotros a estar presente, que cuando vamos a hacer algún tipo de decisión en cuanto a elección se refiere, podamos ponernos bajo la dirección de nuestro Creador. Le estuve escuchando en una oportunidad hablar sobre las razones, aludía a 2 razones. La forma sencilla en que él elige de lo que había esta tierra que necesitaba hasta cierto sentido de reconstrucción, pero hay otro punto muy importante donde la guía de estudio hace alusión que además de la proximidad de Timnat-Sera, estaba cerca de Silo. Usted recordará, y así lo estuvo comentando, que allí en Silo estaba el santuario, y pone de manifiesto cuáles son las prioridades y la devoción espiritual de Josué. Quisiéramos citar lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 48, en la página número 492, sobre esa elección. Elena de White dice lo siguiente: el nombre que se le puso a esta ciudad fue Timnat-Sera, es decir, que cuando ellos visualizaron esto, posiblemente tenía otro nombre, pero el nombre que se le puso, dice Elena de White, fue Timnat-Sera, la parte que sobra, y atestiguó para siempre el carácter noble y el espíritu desinteresado del vendedor que, en vez de ser primero en apropiarse del botín de la victoria, postergó su rechazo hasta que los más humildes de su pueblo habían recibido su parte. Es impresionante
esto, y por eso hemos dicho que la decisión de Josué fue inspirada por el poder del Espíritu Santo, y hacíamos la comparación entre Abraham, cuando tuvo que decidir por la tierra, dio la oportunidad a su sobrino que eligiera primero, y él se quedó con la parte sobrante. Y eso hacen los verdaderos hombres de Dios, piden siempre la dirección divina en su accionar, en su petición, y es lo que vemos en este hombre llamado Josué. Wow, yo estoy emocionado totalmente, pastor, porque es que este hombre muestra un sentido de vocación, de dedicación y de servicio extraordinario. O sea, mire qué maravilloso, y no simplemente tomó lo que sobró. El comentario bíblico nos dice que fue el último, y aunque era el más anciano y mayor que todos, que merecía respeto, Josué fue el último en recibir lo suyo. Buscó el bien de su país por encima de cualquier interés propio, dice el comentario bíblico adventista. Es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para los líderes, es un ejemplo para los cristianos del siglo XXI, que tal vez hemos dejado el cristocentrismo para centrarnos en nosotros, que es el egoísmo, el pensar en nuestro propio bienestar, en buscar nuestro propio pan, nuestra propia comida, y olvidarnos de ese gran principio que Jesús estableció en la Biblia, de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y saben a quién más me acuerda este personaje? Además de Abraham y lo que me gustó muchísimo ese ejemplo, el rico insensato de Lucas 12. El rico insensato era rico, tenía todo ya, pero el hombre pensó en sí mismo. Cerca de 9 veces se menciona la palabra mí, o yo, o mío, allí en Lucas. Y el hombre, cuando creció su heredad, solo decía mis graneros, mis cosechas, mi comida, mi bebida. Y se dijo a sí mismo, come y bebe y alégrate, porque tiene muchos años dispuesto para vivir. Sin embargo, Dios le dijo, óyeme, necio, esta noche se te acabó el chance, se te acabó la vida, y vienen a pedir tu alma. Entonces, ese ejemplo Jesús lo puso para hablar de las personas que son avariciosas, o que buscan su bienestar, o que su mente está centrada en la tierra. Y aquí con Josué nosotros vemos que este hombre, aunque tenía una experiencia espiritual de alto nivel, había acompañado a Moisés en todo el sendero, y posiblemente esto lo aprendió él de ese gran líder, porque Moisés era el más manso de toda la tierra, y tampoco vemos a Moisés buscando honores y gloria para él mismo. Cuando uno se cobija bajo la sombra de alguien que cree que le puede sacar mucho provecho, está muy atento a su accionar y dice, yo tengo que obrar de esta manera. Cuando usted está hablando acerca de Moisés, señores, estamos hablando del liderazgo fuerte también que tenía Josué. Después de Moisés, él fue el encargado de guiar a la tierra prometida y de haber asegurado la herencia de cada tribu con la ayuda de Dios. En lugar de todo esto, Josué evitó una herencia mayor, demostrando que se conforma con una vida sencilla, centrada en lo que realmente importa. Si nosotros hoy en día, que tenemos por ejemplo cierto liderazgo, tenemos que hacer algún tipo de distribución de cargos, de tierra, de cosas que tengan que ver con los asuntos materiales, mire, lo primero que está pensando el ser humano que no tiene una conducción divina es cuáles son los beneficios que yo puedo obtener. Primero me beneficio yo, luego mi familia, y entonces en última instancia yo pienso quizás en el pobre o en el que no tiene nada. Entonces yo creo, pastor, que cuando se habla acerca de un líder humilde, nosotros deberíamos estar citando por mucho tiempo la historia de Josué en la distribución de esta tierra. La verdad es, y debemos confesarlo, que nosotros en términos humanos, a veces cuando tenemos que hacer una decisión de elección, siempre pensamos en lo mejor, y aquí hay una elección
que debería estar presente. Primero es pensando en las necesidades de los pobres, y segundo, esta ciudad está cerca de un lugar de adoración a Dios, que son dos puntos claves que nosotros deberíamos entender antes de hacer una elección en esta tierra. Maravillosos esos dos puntos que han sido constantes en este día, porque Dios nos está llamando a eso. El hombre era abnegado. Y me gustó una declaración que leí allí en el comentario bíblico, tomo 2, comentario bíblico adventista, dice: el servicio abnegado engendra amor, el cual a su vez fomenta la obediencia. Nadie tiene derecho al liderazgo hasta que haya aprendido a servir con abnegación. Nadie tiene derecho al liderazgo hasta que haya aprendido a servir con abnegación. Y es lo que Josué está haciendo. Para él, Pastor Scrogin, lo más importante no era la tierra, era la presencia de Dios. Lo más importante para él no eran las posesiones que iba acumulando en este mundo, ni las ciudades impresionantes que pudiera tener, sino estar cerca de Dios. Y eso lo decía David en el Salmo 27. Yo pido una cosa a Jehová, estar yo en la presencia de Jehová todos los días de mi vida. Y así el Salmo 23 termina con eso, justamente. Entonces Josué estaba cerca del santuario y no estaba pensando en los grandes beneficios propiamente para él. Es que estaba cerca del santuario para consultar a Dios y poder dar respuesta al pueblo, para edificar su vida y poder edificar al pueblo, para hacer ese soporte que había sido hasta esta época de la espiritualidad del pueblo. Por eso al final de su libro, y lo veremos más adelante, él dice: miren, señores, decidan, anímense a servir mejor a Dios, pero yo y mi casa ya estamos decididos. O sea, los golpes espirituales que recibió Josué en todo el camino dejaron ver su fe en el gran Dios que él tenía. Prefirió ser fiel a Dios, pastor, que enriquecerse en una distribución. Ustedes saben que cuando hay distribución, no hay problema. El que reparte toca la mejor parte, como dice el refrán. El refrán dice así. Pero este hombre dice esa frase que David dice: oh, Dios mío, maravilloso. Una sola cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su santo templo. Salmo 27:4. Amén. Quisiera finalizar con algo que me impresionó cuando estuve estudiando esta lección. Un carácter así como el de Josué no se construye de la noche a la mañana. Si seguimos la vida de Josué tal y como está registrada en la Biblia, vamos a descubrir que muchas experiencias van moldeando y puliendo el carácter de este hombre, sentando las bases para este acto tan tremendo que nos ha demostrado en este día sobre su humildad y sencillez. Vamos a orar. Señor, estudiar la vida de estos grandes hombres, en este caso Josué, en lo que tiene que ver la elección de la tierra que quedaba, es una lección importante para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a practicar estas hermosas enseñanzas de la Biblia y que el Espíritu Santo pueda trazar el camino a seguir en las decisiones que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.